Muy buenas tardes y muy bienvenidos un miércoles más al programa con la literatura, el programa de encuentro con la literatura, con la buena literatura, con los buenos libros que realiza para Radio Universidad de Salamanca Alberto Sansegundo y que lleva como título Todos los libros, un libro, sin coma, me comentaba Alberto que no lleva coma. Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, no lleva coma porque es, como saben quizá quienes nos siguen desde siempre, es una especie de parafraseo de un cuento de Cortázar, De Cortázar, lo sabía que que se llama, tenía que ser Cortázar. claro, que se llama Todos los fuegos el fuego. Yo en su momento decidí que fuera todos los libros un libro y no lleva coma. No lleva acento, no lleva coma, no lleva coma. Bueno, Alberto, que además iniciaba, decía yo que es un libro, digo que es un libro, que es un programa muy interesante con muy buenas propuestas y que yo creo que en estos días a mí me parece que es más interesante todavía porque estás tocando temas que afectan a la historia muy reciente de España, ¿no? Y yo creo que ese es siempre un motivo de interés añadido y creo que hoy continúa ese ciclo, ¿no? Sí, así es. Yo tengo mis dudas acerca de si de verdad interesa o son batallitas de abueletes cebolletas, ¿no? Yo creo que sigue siendo, tú has dicho, historia reciente, porque sí, han pasado 80 años, pero esto es historia reciente, la guerra civil, ¿no? Sí, es un ciclo que inicié pues, el día 12 de abril, Mm, la celebración inmediata, 2 días después, el 14 de aniversario de la proclamación de la República, con un libro, 14 de abril, de Paco Cerdá, y otro de Propina, también del mismo autor, mm. el Peón. Y a partir de la programación de la República he traído libros que van, bueno, en esa evolución de esos años intensos, dramáticos, trágicos en muchos casos, ¿no? Las dos últimas emisiones del programa nos centrábamos en la guerra Ujú. a través de personajes, bueno, no especialmente destacados, tanto en el caso de A Sangre y Fuego, para mí la magistral obra de Chávez Nogales, como sobre todo en Los Nadies de la Guerra de España, donde ya en el título se reflejaba cuál era el foco que ponía el autor, Leira Castiñeira, que ponía sobre, bueno, esos individuos anónimos, gentes del común, que vivieron alejados en principio, en la mayor parte de los casos, de una manera fanática o no, de cualquiera de los dos bandos, pero que vivieron, sufrieron la guerra civil. Hoy todavía nos movemos dentro de esa misma lógica, con un libro que habla de exactamente la guerra, Ujú. eh, a pesar de que bueno, será el último dentro de esta mini sección, porque la sección entera de libros sobre la historia reciente continuará la semana que viene con libros ya sobre la posguerra. Y ahí cerraremos este ciclo, este paréntesis de 4 o 5 semanas que hemos dedicado a estos acontecimientos. Hoy sigue siendo la guerra la protagonista con un libro, una novela de título muy, muy claro, muy explícito, ¿no? Santander, 1936, como siempre, el sol que me da de frente, no sé si refleja Si, o no si refleja lo subes un poquitín más, vemos que aparece un barco en esa del barco. portada. Es una portada blanca y es de Álvaro Pombo. También aparece el autor ya en esa portada. Efectivamente, la colección es anagrama, la colección azul clarito, conocida, de narrativas hispánicas, de anagrama, Mm. ha publicado una gran parte de su obra, ¿no? Título inequívoco, Santander 1936, primero por la ubicación geográfica, la novela se mueve pues, efectivamente en esa ciudad, y por la temporal también, porque el año que se refleja en la historia que se nos cuenta es exactamente ese año 1936. A diferencia de, como decía, las propuestas de estas semanas anteriores, en donde el planteamiento giraba en torno, sí, la guerra, pero en torno a personajes, diríamos en general, poco significados, aquí hay un enfoque diferente. El centro de la novela, aunque hay distintos protagonistas, pero hay uno principal, gira sobre, bueno, un joven, señorito. Como es el propio Álvaro Pombo, ¿no? La familia de Álvaro Pombo, ¿no? Claro, es que es un libro con una carga autobiográfica extraordinaria, ahora hablaremos de ello, ¿no? De la clase acomodada, santanderina, afiliado a la Falange en aquellos años, a cuyo través retrata a Álvaro Pombo, el Pombo escritor, el ser y el sentir de la alta burguesía local. Por eso te digo que hay un enfoque un poco diferente al acostumbrado en los años últimos de la República, y sobre todo los primeros momentos a partir del alzamiento franquista, los primeros momentos de la guerra. Como digo, será la última cala por esta temporada
en la guerra en sí, aunque la semana que viene hablaremos de las consecuencias también terribles de la primerísima posguerra en nuestro país. El protagonista del libro es Álvaro Pombo, otro Álvaro Pombo, Alvarín. Alvarín es un tío de Álvaro Pombo, escritor, como digo, que en 1936, con apenas 18 años, bueno, pues vive una situación que, en cierto modo, él mismo se ha propiciado, porque 2 años antes, en plena efervescencia adolescente, con apenas 16, subyugado por un mensaje falangista de compromiso, de acción, de nobleza, de revolución, de reconstrucción colectiva, se afilia al movimiento, digamos, josé antoniano, y eso que lo hace a sabiendas de que la situación en España en esos días no es la más propicia para ese tipo de compromiso. Claro, de compromiso, ¿no? Entonces, la novela nos cuenta el año 36 de este chico, con calas necesarias para contarnos la familia, los antecedentes, etcétera, en años anteriores, pero el núcleo central es ese año, y está punteada la historia por los grandes acontecimientos, grandes y pequeños acontecimientos relacionados con la política española de ese año, ¿no? De manera que, por de pronto, vemos el levantamiento franquista del 18 de julio, vemos el sorprendente fracaso de ese levantamiento en una región como la cántabra, más bien conservadora, más bien católica. La fachada del norte, ¿no? Claro, ¿no? Eso es. Vemos cómo esos días la República, el gobierno de la República de la capital, bueno, pues, impone también a sangre y fuego su ley. Vemos los disturbios y enfrentamientos entre miembros de la Falange y los partidos del Frente Popular. Vemos la represión, las detenciones, miles, solo en agosto del 36, miles, asesinatos de enemigos políticos y, sobre todo, bueno, al final, los crueles bombardeos del 27 de diciembre, muy sonados. La aviación franquista castigó de manera inclemente a la población civil, murieron 60 y tantas personas, y luego, y es un acontecimiento fundamental, y tiene que ver con la portada, la represalia posterior, inmediatamente posterior, de los milicianos izquierdistas que fusilaron sin piedad a centenar y medio de falangistas que estaban recluidos en el Alfonso Pérez, que es este barco, que estaba en el puerto de Santander, y allí estaban encerrados, y bueno, tras la aviación franquista y la salvajada de aquel bombardeo, pues entraron de huello en el barco y acabaron con las vidas de, como digo, 150. Vemos también, ya de refilón, la llegada un año después, en 37, en agosto del 37, la llegada de las tropas franquistas y la ocupación de Santander por las brigadas navarras e italianas, exactamente el 26 de agosto del 37, un año después. La vida de Álvaro, de Alvarín, se va a ver afectada por todos estos acontecimientos, en mayor o menor medida, y en cualquier caso no voy a decir cómo, porque, es decir, voy a hacer referencia simplemente al marco general, porque entrar en los detalles presupondría desvelar una parte sustancial de la trama, que, por otro lado, yo todas las reseñas y todas las críticas que he visto de prensa con respecto a la novela la destripan sin reparo alguno desde el primer momento, pero bueno, yo al menos prefiero no entrar en el detalle o los detalles más precisos, contar simplemente el marco general. El libro, fíjate, claro, el hecho de que tenga esta base real, documental, real, claro, ¿no? Nos permite hablar de nuevo del juego entre ficción, realidad, etc. Entonces, bueno, Pombo lo dice en el propio texto, en concreto en el epílogo al libro, dice: deseo subrayar aquí que Santander 1936, que es una novela, que es ficción, a la vez contiene un gran número de elementos y personajes reales que forman parte de la guerra civil en Santander, como mi propio tío, Álvaro Pombo Caller, o mi abuelo Cayo. Entonces, es evidente que hay esa base documental. Incluso, vuelve a decir más adelante, dice en ese colofón a la novela, dice Pombo: no hubiera sido posible escribir esta novela, vuelve a subrayar que se trata de una novela, sin la ingente colaboración de Mario Crespo López,
unos 400 folios que proceden de la hemeroteca del diario Montañés y demás material histórico. La generosa ayuda de Mario Crespo ha sido, pues, indispensable. Sin el realismo documental de un historiador como Mario, esta novela se habría quedado en nada. De manera que ya tenemos, bueno, desde el epílogo, iba a decir desde el principio, en realidad esto lo leemos al final, pero lo vamos presuponiendo desde el principio, ¿no? No solamente por esto, no solamente por este detalle. Queda claro bueno, con esta, digamos, miscelánea entre datos reales, que uno sabe muy bien cuáles son, parece claro, los nombres, los personajes, los hechos históricos contrastados, pero luego una vertiente importante de ficción. Que yo no sé, este género parece que se ha impuesto, Alberto. Es que todo de lo que estamos hablando últimamente son todos del mismo género, ¿no? Y no solo esto, porque fíjate que aún pudiendo ser una referencia real, digamos, ¿no? Son personajes que existen, hechos que existen, pues bueno, el tratamiento podría ser un tratamiento, pues efectivamente, novelesco sin más, ¿no? Pero Pombo escritor, no rehúye el inmiscuirse en la narración, de manera que esta idea vemos, y esto no es tan notorio, es decir, el narrador omnisciente del siglo XIX no estaba, Ha veía desaparecido. todo. Claro, pero estaba desaparecido. Es decir, nosotros veíamos la historia contada desde todos los ángulos y por tanto presuponíamos que aquel que escribía lo veía desde fuera, ¿no? Un plano cenital en donde sabía los comportamientos externos y la intimidad interior de cada uno de sus personajes. Pero ahora no, ahora entran en la historia, pero no solamente porque se basen en hechos reales, ¿no? Sino que además dice, en un momento determinado dice, como en la novela, dice, el narrador está seguro de que sus distinguidos lectores se habrán escandalizado ya de sobra. O dice, si por un momento pudiéramos ver a esos dos jóvenes, Güences y Alvarín, desde fuera, desde arriba, desde todos sus lados a la vez, si fuera posible verlos como absolutamente son y no han llegado a ser aún, ¿qué veríamos? Es una pregunta que presupone el que ahí está dentro el narrador, se nos deja ver, ¿no? Bueno, es este auge de la autoficción que hay explicaciones Bueno, para... Alberto, y perdona y que te interrumpa, y el juego de la literatura, ¿no? Que al final la literatura también es un juego. Ya Cervantes jugaba también, ¿no? Un Bueno, poco con todo eso. si eso está inventado, ¿no? Solo que ahora parece, bueno, hay interpretaciones, ¿no? De quien dice, bueno, es que se nos ha agotado la imaginación, ¿no? La vida real es tan desbordante, es tan fecunda de hechos, de sucesos, de situaciones, que no queda más remedio o sea, que llenamos, diríamos, la mochila de las historias contando lo que hay. No necesitamos inventar nada, ¿no? Bueno, en cualquier caso, es interesante este enfoque y es uno de los grandes elementos para mí, no solamente la intromisión de la voz narradora en el relato, ¿no? Sino en general uno de los grandes valores del libro es el poder de la narración. Pombo es un escritor magnífico, tiene unos recursos literarios descomunales, dueño de un talento literario como yo a Pombo sorprendentemente no he aparecido nunca en todos los libros del libro, pero he leído muchísimas novelas de él, casi todas en anagrama, tiene alguna, recuerdo, de hace muchos años, muchísimos, la Galla Ciencia. Pero esta idea de un gran escritor que te seduce con su historia, eso siempre lo he ponderado, en realidad para mí es casi el factor fundamental de un libro, de una novela, por supuesto, ¿no? El ser capaz de adentrarte en la trama y llevarte de la mano y dejarte embebido durante horas, ¿no? Hay una base narrativa más o menos convencional, con un recorrido cronológico, bueno, hay excursos y tal, pero excursos que no son demasiado, no constituyen una desviación excesiva, ¿no? De manera que es una narración relativamente convencional, pero también me gusta del estilo de Pombo, esta idea de lo bien que construye los personajes, muy bien perfilados, con mucha densidad. Él, ya lo veremos luego, como un elemento sustancial, el muy reconocible escenario social, y no solo social, el entorno en general en el que se inscribe la historia. Uh, Álvaro Pombo es filósofo de profesión y eso se nota también. Constantemente en sus novelas ya está plagadas de reflexiones Compañero filosóficas. de fatigas de Sabater, ¿no? En alguna aventura política también, ¿no? Sí, también, claro, y eso se nota también los postulados teóricos que se defienden en la medida en que una novela defiende postulados teóricos. Una novela no manda tesis, ¿no? Pero yo creo que lo que hay subyacente es ese, de nuevo, algo que habíamos hablado, Trapiello, etcétera, es una tercera España ajena a la brutalidad de ambos bandos fanatizados. Ahora entraremos en esa dimensión que es muy interesante de la novela también. Entonces, bueno, todas esas reflexiones, en algunos casos sobre Dios, teológicas, filosóficas, están presentes también y a mi juicio la hacen muy distinta, ¿no?
muy distinta a otro tipo de novelas, ¿no? Luego hay ese planteamiento, como decía, de la intromisión que a la vez es cercana o hace a la historia o hace a Alvarín cercano y distante, ¿no? Cercano porque por un lado el narrador se nos pone a su lado, ¿no? Nos examina de una manera muy detallada y nos da cuenta de lo que está viendo de una manera muy cercana, ¿no? Y a la vez distante porque también, bueno, esta facilidad que tiene Pombo, que tienen los buenos escritores, ¿no? Para observar a sus criaturas como si fueran insectos en un microscopio, es decir, y ser capaz de describirlos con frialdad, ¿no? Otro factor también vinculado con esto de la autoficción o de una narración que no solamente narra, sino que además se mira desde fuera, es la abundancia de citas y de referencias librescas a lo largo del libro. Es constante, ¿no? Singularmente, como veremos luego, hay párrafos enteros marcados en cursiva, ese uso de la cursiva es muy notorio en el libro, marcados en cursiva de discursos de Azaña. Azaña es un referente, ya lo veremos, y también de José Antonio, ¿no? Está lleno de referencias a libros, pero que se incluyen en la narración de un modo muy particular. Fíjate, dice en un momento determinado, en su inmenso estudio biográfico, Ian Gibson sugiere, y esto lo está contando en la narración, para contarnos cuál es la tesis de Gibson acerca de esta vertiente concreta de la Guerra de España. En una ciudad bajo las bombas, dice José Manuel Puente Fernández. Cuenta Ramón Bustamante Quijano en su libro A bordo del Alfonso Pérez, dice un filósofo contemporáneo, Patricio Peñalver, comentando Ser y Tiempo de Heidegger, esto de nuevo es distancia y por tanto es una perspectiva un poco diferente. Es como si intentara, diríamos, pareciera, ¿no?, objetivar con documentos, con referencias de conferencias, de discursos, etcétera, lo mucho de subjetivo que tiene la peripecia personal de Alvarín y de los personajes que lo rodean, ¿no? De manera que, bueno, desde este punto de vista, a mí ya me parece muy interesante. Incluye también cartas, hay transcripción literal de cartas entre Álvaro y su madre. Está recién editado el libro, ¿no? Está Y es recién de este año, publicado, es de Alberto. hace 2 meses, es de principios de año, no sé exactamente si puedo localizar así, de enero de 2023. De este año. Os te decía, ¿no?, de las cartas, aparecen muchas cartas, sobre todo con su madre, algunas con su padre, que uno realmente desconoce. Ahí estamos, este juego de la ficción y la realidad. ¿Existieron esas cartas? ¿Son transcripciones literales? Yo creo que no. Yo creo que eso forman parte de la invención de Pombo, pero en cualquier caso hay transcripciones literales. Hay, por ejemplo, se transcriben, o sea, algunos personajes leen o cuentan o recitan versos de Lorca, frases de otros personajes de la vida pública. Todo esto le da un juego diferente, no es la mera narración sin más, sino que hay una cantidad digamos, como de planos superpuestos que a mí me parecen muy interesantes. Fíjate que dice en un momento también determinado, yo creo que ahí está en cierto modo una clave de la literatura, ¿no?, de la literatura de Pombo en cualquier caso, ¿no? Dice Pombo, un buen relato, por muy de ficción que sea, vivifica la vida que vivimos a diario, como si de pronto fuéramos capaces de sobrevolarnos y sobreentendernos y entendernos de sobra, como si nos protegiese de pronto la luz de una inmensa sabiduría, por inimaginable e inverosímil que este concepto sea. Todo esto amplía los ecos de la narración, todos estos recursos, ¿no? Por tanto, la hacen sin que falte la base fundamental, que es una historia que subyuga, pero a la vez le da un poco más de altura, le da un poco más de profundidad o de un marco de referencia más amplio. Esa es la primera gran razón, los argumentos, diríamos, desde mi desconocimiento o mi conocimiento de profano, de recursos literarios que utiliza Pombo. El segundo gran valor es la fotografía de ese Santander y de esa España, por extensión, de 1936. Entonces ahí está todos los personajes, los acontecimientos históricos de existencia real y contrastada, muchos locales, pero también hay referencias a los nacionales, pero también, bueno, la descripción de los días agitados, los días previos al inicio de la guerra, pero sobre todo ya los muy convulsos, muy revueltos y estremecedores de los primeros meses después del alzamiento fascista, ¿no? Y todo, como digo, contado desde una perspectiva novedosa. Un chico inocente, bien intencionado, razonable, nada sectario, que abraza la causa falangista con nobleza, con buena fe. Chaval que se nos dice literalmente que no tenía nada de cobarde, que solo era meditabundo, reflexivo y, sin saberlo él mismo, valiente de corazón. Entonces, desde esta perspectiva insólita, por tanto, es inevitable, más allá
de su compromiso con una causa claramente responsable de gran parte de la violencia de la época. Sin embargo, uno no puede no identificarse con este chico y ponerse de su lado. Y eso, de nuevo, es a mi juicio, un valor de... Por ese de su lado me refiero humanamente. No quiere decir comulgar con las causas con las que él comulga si no te parecen adecuadas, pero sí identificarte con la persona. Y en ese sentido es para mí también, de nuevo, un talento de Pombo. Es, por lo tanto, el libro, desde esta otra perspectiva diferente a la convencional, una lección de historia. Es verdad que muy centrada en algo muy específico, muy local, pero que nos permite conocer desde otra perspectiva, pues eso, el clima previo al desencadenamiento de la guerra. Y todo eso lo vamos viendo en pequeños detalles de la vida cotidiana que están muy bien trabajados, ¿no? El distanciamiento entre familiares, amigos y conocidos a causa de la ascripción ideológica, esto antes de que comience la guerra, ¿no? Hay un amigo, Tote, un amigo de infancia, le dice: tú y yo no vamos a romper las amistades por puñeterías políticas. Tote es claramente un izquierdista y ha asumido la defensa del Frente Popular, ¿no? Luego vemos eso, por un lado de entrada tímida, pero luego ya muy notoria, división en bandos, la cada vez más frecuente, primero empieza a ser tibia, pero empieza a ser luego, a continuación, pasan los días, cada vez más frecuente presencia de grupos de muchachos falangistas y de juventudes de izquierda paseándose con las pistolas en la cintura por las calles. Empezamos a ver las trincheras, todavía no físicas, no se ha producido todavía, no ha llegado el 18 de julio, sino ideológicas, trincheras que se abren en la prensa, entre individuos particulares, en los partidos políticos, donde aflora, parece que son capaces de conciliarse en todos los ámbitos, aflora la intransigencia, aflora poco a poco el fanatismo larvado de quienes defienden ideas opuestas, la división progresiva de la sociedad en dos grandes bloques y simultáneamente la existencia de estratos sociales amplios que viven al margen de la confrontación, que rechazan la intolerancia, la agresividad, el odio, el rencor. Dice un personaje: quieren saber si estamos con ellos o contra ellos, nada más. Tenemos que elegir bando, y quienes, como yo o como tú mismo, elegimos los dos bandos a la vez, nos llevaremos todas las bofetadas. Gane Claro, quien. claro. Eso está En un presente. periodo de tantísima división hay que tomar partido porque si no, pues se recibe de una parte y de otra, ¿no? Me parece que hay que tomar partido sin más remedio, ¿no? En una situación así. Bueno, entonces, hay todos esos detalles, esos locales, por ejemplo, se nos cuentan las reuniones en determinados lugares marcados, ¿no? La austríaca era el lugar de encuentro de los conservadores, la zanguina era republicano, empiezan los rumores de golpes de Estado, empiezan también las primeras muestras ya de una confrontación violenta, con altercados, con puñetazos, con palizas, ¿no? Y luego ya el abandono de la normalidad, del orden, de la convivencia pacífica y la guerra abierta con la violencia explícita. Se nos dice una frase que va a ser reveladora, ¿no? Marca una conexión, a mi juicio inequívoca, de lo que nos quiere contar Pombo, y va a servir para que yo haga la referencia musical final, ¿no? Dice literalmente: el caso es que en Santander aquellos años, y entrado ya el 36, se había pasado definitivamente del jaleo y el alboroto al tiroteo. Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, como en la canción de García Lorca. Sí. Entonces, ya estamos en esos días y se observan las represalias feroces, la venganza, la rendición de cuentas, detenciones, los paseos, los fusilamientos, los asesinatos impunes. Y por el medio, estas gentes honradas, como digo, que viven y que quieren seguir viviendo en paz, fuera de los fanatismos, y que se han encontrado donde se han encontrado, pues por azar, por el destino, por la familia, por los genes, incluso por la geografía, por las eventualidades de su trayectoria vital, ¿no? El propio Alvarín dice: bueno, si yo no hubiera estado nacido en esta familia y hubiera nacido en otra, en este momento estaría del otro lado de la trinchera, ¿no? Y también la presencia en esa tercer frente, diríamos, los tibios, los indiferentes, los no significados políticamente. Hay un personaje muy interesante, Güences, que es un amigo de Álvaro, que en el último tercio del libro va a tener un protagonismo muy destacado. Dice: los rojos santanderinos le detuvieron por considerarle nacional. Y añadía Güences: y me temo que si algún día entran los nacionales en Santander, me detendrán por rojo. Nadie ha sabido nunca qué carta quedarse conmigo. Y la verdad, tampoco yo sé a qué carta quedarme conmigo mismo a veces. Bueno, entonces, frente a todo este panorama que se nos cuenta de sinrazón, de barbarie, aparece lo que yo creo que es una clarísima opción ideológica de Pombo y que tiene que ver con lo que comentábamos hace un rato de
En su momento Pombo, lo decimos claramente, ¿no? Formó parte de Ciudadanos, y no sé si fue incluso, UPyD también. UPyD, sí, no sé si luego pasó a Ciudadanos, pero fue incluso en las listas de alguno de ambos partidos algunas elecciones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la apuesta de Pombo es la apuesta por la racionalidad, por la ilustración, por la sensatez, por la cultura, por el pensamiento. Y como, claro, está por medio la muy demostrada capacidad discursiva de Álvaro Pombo, todo esto, una novela en la que se cuentan hechos, etcétera, pero también se cuentan todas estas reflexiones. Entonces tenemos, Pombo defiende en definitiva una postura, la de hazaña, del que es admirador Cayo Pombo, el padre de Almarín, y este maestro, Güences, este amigo, que en su boca tanto el padre como el amigo dicen o tienen o pone como muchas veces expresiones o frases o trozos, fragmentos de discursos del propio Azaña. Entonces, bueno, son tesis, si como decía antes se puede hablar de tesis en una novela, a favor de las vertientes más nobles, más íntegras de las ideas republicanas, lo que se podría llamar el republicanismo ilustrado, ¿no? Ese que, insisto, puede representar Azaña. Manuel Azaña. Claro, esa figura. Entonces, bueno, esa influencia que se dice literalmente, la influencia de la República depuradora, purificadora, equilibrante, su noble pretensión de abrir España de par en par. Entonces, bueno, esta idea de ese impulso ilusionante, vigorizante, ¿no? De esa voluntad de olvidar aquella monarquía oscura, librarse del influjo funesto de la Iglesia Católica, a la que califica de un personaje, la voz del narrador, que creo que es la de Pombo, pero bueno, intrusiva, adoctrinante y omnipresente, y la defensa, por el contrario, de los valores democráticos, modernos, la época, igualitarios, liberadores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el Pombo que escribe desde 2023 parece reivindicar esa idea a través de sus personajes, bueno, lo que en ese tiempo, en el 36, era una aspiración a una nueva legitimidad republicana, ¿no? Que no dependía ni de la subjetividad, ni del encanto de las figuras dominantes, sino de la racionalidad, del buen servicio, del buen sentido, valores que hoy pues damos todos por supuesto, ¿no? Y que yo creo que en España cualquier persona con los dedos de frente entiende que estamos viviendo, digamos, con todas las crisis, porque nuestra democracia tiene muchos problemas, pero vivimos en un mundo en donde se defiende la soberanía popular, las instituciones representativas, el debate parlamentario, las cortes, el imperio de la ley, el sufragio universal, la cultura, la razón, la instrucción pública, la sanidad para todos, la justicia social, en definitiva los modos de proceder y los valores que, claro, la llegada del franquismo y los 40 años posteriores proscribieron de un plumazo, ¿no? Entonces, eso es lo que está, esos postulados que están al margen de los enfrentamientos, están, como yo digo a veces, al margen de apriorismos, al margen de banderías, al margen de partidismos, ¿no? De posturas intransigentes, obtusas, cerradas, que no son capaces de ver más allá de sus propios sesgos, porque todos, como hemos dicho estos días, tenemos nuestros propios sesgos personales. Esto es lo que defiende el Pombo escritor, pero también el narrador y también fundamentalmente el padre del protagonista. Fíjate que se dice en el libro, no me resisto a citar alguna frase, ¿no? La otra España es verdadera también, la otra mitad. O, por ejemplo, seguro que es imposible que nadie tenga toda la razón, que la acapare. Es que es imposible técnicamente, ¿no? Los creyentes se sienten en posesión de la verdad y los incrédulos, los escépticos, nosotros, los republicanos, somos considerados el enemigo, pero no somos el enemigo. Bueno, esta es la idea, ¿no? La idea de una visión racional de la realidad, una visión también humilde intelectualmente, en el sentido de que crees, obviamente, todos lo creemos, que tenemos razón y vamos a argumentar, si estamos hablando de cuestiones sustanciales, diríamos hasta el final, ¿no? Hasta la muerte, en situaciones extremas. Vamos a intentar argumentar la racionalidad de nuestras posturas, pero tenemos también la humildad intelectual suficiente como para decir, oye, no puedo estar acertado siempre. ¿Por qué voy a tener razón en todo? No es posible. La otra persona también es noble. Voy a asumir de entrada que también se mueve por intereses nobles. Yo lo digo por la política, por ejemplo, ¿no? En nuestro mundo, ¿no? Actual español. ¿No? Es imposible que un señor de un determinado partido convenza a una señora del otro y viceversa. ¿No? No es posible estadísticamente. No puedo tener la razón siempre. De manera que esta idea de humildad intelectual y luego la aspiración positiva, constructiva, de crear un clima de tolerancia, de respeto, de racionalidad, de argumentación, que se presupone educación, instrucción para todos, igualdad, etcétera, etcétera. Todo eso me parece muy interesante
unos postulados con los que creo que cualquiera con dos dedos de frente que cualquiera puede compartir y que están presentes a lo largo de la novela, siendo para mí uno de los elementos también destacados, ¿no? Fíjate que recurre Pombo, como escritor, hay que distinguirlos, a la noción en un momento determinado de sobreponerse. Y es muy interesante, ¿no? Dice, sobreponerse es un término curioso en castellano. Es una palabra que traduce, en términos físicos, ponerse encima, una actitud no física sino moral. Sobreponerse sería equivalente a contenerse o reagruparse o recolectarse después de una explosión exterior. Al sentirnos insultados, al sentirnos agredidos, sentimos con frecuencia que deberíamos sobreponernos antes de responder con otro insulto u otra agresión. Sobreponerse equivale, pues, a inhibir un impulso inmediato y sustituirlo por otro reflexivo. Esa es la tesis, ese es el planteamiento. Y esa es la lectura de la realidad de la guerra civil, obviamente, ¿no? Un mensaje, digamos, de respetuoso, de prudente, de escéptico, agnosticismo, de oposición a los dualismos, de defensa de la argumentación, del debate sosegado, de la dignidad del rival y, por tanto, del respeto a esa dignidad, de la búsqueda a ultranza de la verdad, sin apriorismos ideológicos, bueno, los valores de eso que Trapiello ha acuñado como Tercera España, y a mí me resulta convincente, ajena a los intereses intolerantes en ese momento de los dos grandes extremos, de las dos fuerzas fanatizadas en Niza. Tan difícil de conseguir hoy día, pero que creo que debe, sobre todo en plena campaña electoral, es absolutamente imposible, pero bueno, que deberíamos aspirar. Yo creo que la aspiración de alguien que piense o de que quiera, desde su posición en el mundo, quiera muy modestamente influir en el debate intelectual, debería defender este tipo de argumentaciones. A lo mejor no tengo la razón. Yo pongo siempre como ejemplo, y no sé si he salido aquí, incluso en semanas inmediatamente anteriores, yo les pongo a mis alumnos, creo que sí, que lo he hablado, les pongo a mis alumnos, hay una materia que yo imparto con cine exclusivamente, con películas. Cada tema es una película. Y bueno, una de ellas, de las películas que pongo, es 12 hombres sin piedad, que no sé si hemos hablado aquí. En 12 hombres sin piedad, los 12 miembros del jurado tienen que decidir por unanimidad si condenan o no a la pena de muerte en sí. Y hay al principio de la votación 11 que quieren condenarlo y uno que no. Uno que no es Henry Fonda, que maravilloso. Claro. Y esa película, que es un clásico, a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque es un clásico además del izquierdismo hollywoodiense, ¿no? Y sostiene a lo largo de toda la película un lema que, si algo nos debe quedar grabados de esa película y podemos aplicar a nuestra vida, son muchas las cosas, ¿no? Pero si hay algo por encima de todo es, ¿no tienen ustedes una duda razonable? Esta es la idea, ¿no? Una duda razonable. Que deberíamos aplicarnos en la vida política, en todo, una duda razonable. Aprobamos una ley, hay gente que considera que esa ley no es la adecuada. No tiene usted una duda razonable. Y lo puedo decir a la inversa, ¿eh? Es decir, no estoy, que cree, claro, yo no quiero dejar claro nunca en ningún ámbito, por cierto, lo planteo también a mis alumnos del máster de formación del profesorado, lo planteo como interrogante polémico. ¿Debe un profesor dejar constancia de sus ideas ante sus alumnos? Mi tesis es que no. Admito que la gente pueda decir, la enseñanza pública, estoy hablando de secundaria, la enseñanza pública, entre las ventajas que tiene, es que llega un profesor, cuenta lo que le da la gana, y una hora después llega otra, o llega otro y cuenta lo que le da la gana. Que le da la gana también, Pese a todo, yo creo que no deberíamos dejar constancia de nuestra forma de pensar en lo concreto, los detalles, lo partidista, etcétera. Yo así lo defiendo en mi caso, y aquí tampoco intento en la radio tampoco dejar claro cuál es mi ascripción ideológica, ¿no? Pero en cualquier caso, la racionalidad, una duda razonable. No puedo tener razón siempre. Esto está muy implícito, evidentemente, no en un primer plano, pero está muy presente en la novela de Pombo, ¿no? Santander 1936. Alberto, nos quedan 3 minutos. No sé si... Solo 3 minutos. Solo nos quedan 3 minutos. No sé si tenemos tiempo para contar un fragmento. La canción yo creo que es de García Lorca, ¿no? La de Jaleo, supongo, ¿no? Sí, bueno, la canción no es estrictamente de García Lorca. Es una canción popular española. En sí, digamos, desarrolló o dio a conocer García Lorca. Y yo traigo, esta canción, Anda Jaleo, Jaleo, anda Jaleo, sin más, la traigo en una versión de 1931. Fue grabada con Encarnación López, la argentinita, para un disco, colección de canciones populares españolas, que incluía, junto a ese título, otras 9 muestras de esa música tradicional de nuestro país, ¿no? Los arreglos y el acompañamiento al piano son de García Lorca, y yo creo que la presencia de García Lorca ahí es la que hizo que la canción fuera conocida y por tanto pasa por ser de él, a pesar de que no De que era no lo así. era, es una canción popular.
Claro, en el disco, con todas las canciones, canta, él toca el piano, Lorca, y la argentinita canta, toca las castañuelas y baila. De hecho, en algunos de los registros de las canciones se puede percibir perfectamente el taconeo de la bailarina, ¿no? La Mm, bailaora. mm. Y, y bueno, Y eso cerrará el programa, cerrará la emisión. ujú. Y si tenemos tiempo, en 3 minutos es raramente, si no, tú me dirás, Pues con eh, con un minuto, yo creo que un poquito de un fragmento no tenemos. con 1 minuto es No, imposible, no tengo tiempo, entonces lo pues dejamos, si te parece, eso. y porque es relativamente largo, lo dejamos y bueno, ya saben nuestros oyentes que siempre tenemos la opción del blog en paralelo a la emisión y a la grabación en YouTube, siempre tenemos el blog. En donde hay la reseña escrita, en donde se puede entrar con más detenimiento en los Mm. detalles que cuento y en muchos otros. Mi reseña hoy era un poco más amplia, y además también tenemos el texto digamos, de complemento al comentario, lo tendremos. Es un texto sobre, bueno, que entiende bien, se entiende bien el personaje de Alvarín y sobre todo ese mensaje, esa fascinación que aparece en la novela por hazaña y por el mensaje de equilibrio, no de equidistancia, como hemos dicho otras veces, pero sí de equilibrio, de ecuanimidad, de justicia, de democracia, de republicanismo, digamos, sosegado, que estaba en sus tesis. Bueno, invito a los oyentes, a quien nos siga, por la radio y por YouTube, a que acceda al blog y allí lea si quiere la reseña. Muy bien, Alberto, pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Muy bien, hasta la semana que viene.